Mi nombre es Alicia, soy la intérprete de español para la cita de hoy. Voy a interpretar todo lo que usted diga y mantenerlo confidencial. Por favor, háblele directamente al doctor, en frases cortas idealmente para facilitar mi trabajo. Y si hay algo que usted no quiere que yo interprete, por favor no lo diga. My name is Alicia. I'm going to be the interpreter today. I'm going to interpret everything you say and I'll keep it confidential. Please speak directly to the patient, ideally in short sentences to facilitate my work. And if there's something you don't want me to interpret, please don't say it. Okay. All right. Hi, Claudia. My name is Dr. Brownstein. I see here you were referred to me from the free clinic. Hola Claudia, soy el Dr. Brownstein. Veo que la han derivado usted aquí de la clínica gratuita. It says here you've been experiencing symptoms of anxiety and depression. Can you tell me more about these symptoms? Dice aquí que usted está experimentando síntomas de ansiedad y depresión. ¿Puede usted hablarme un poco más de estos síntomas? No puedo dormir. Estoy muy cansada y no tengo energía. I've not been sleeping much. I am very tired and I don't have any energy. When did you start feeling this way? ¿Cuándo empezó a sentirse así? Cuando llegué aquí hace como 6 meses. When I arrived here about 6 months ago. Do you mind sharing with me how you came to the United States? ¿Le importaría compartir conmigo cómo llegó usted a los Estados Unidos? Dejé mi país con mi hermana menor. Las pandillas me violaron y mataron a mi hermano. I left my country with my younger sister. The gangs raped me and they killed my brother. I'm very sorry to hear this, Claudia. Can you tell me more about how you've been feeling? Siento mucho oír eso, Claudia. ¿Me puede contar un poco más cómo se está sintiendo? Es muy difícil hablar de eso. Me hace llorar. It's very difficult to talk about it. It makes me cry. It's okay. It's normal to feel this way. Could you try so I could help you feel better? Está bien, es normal que usted se sienta así. ¿Puede intentarlo para que yo pueda ayudarla a sentirse mejor? La violencia en mi país es muy mala. Tengo pesadillas y no puedo dejar de pensar en mi hermano y en lo que me pasó a mí. Violence in my country is really bad. I have nightmares. I cannot stop thinking about my brother and what happened to me. Can you tell me more about the nightmares? ¿Puede contarme un poco más sobre las pesadillas? No quiero hablar de eso. I don't want to talk about that. I understand. How have things been since you've been here? Have you been able to find work? Entiendo. ¿Cómo han ido las cosas desde que usted llegó aquí? ¿Ha conseguido usted trabajo? Sí, limpio casas con mi tía y con otras mujeres que vinieron para acá. No gano mucho dinero. Es difícil porque todo es muy caro aquí. Yes, I clean houses with my aunt and other women that arrive here. I don't make a lot of money. It is hard. Everything is so expensive here. The trauma you experienced in your country just doesn't go away. It often makes people feel the way you do. El trauma que usted ha experimentado en su país no se va de manera fácil. Normalmente la gente se siente como usted se siente. Would you mind completing a screening tool with questions relating to your symptoms? ¿Estaría usted dispuesta a completar una evaluación con preguntas relacionadas con sus síntomas? Sí. Yes.
Thank you for answering the questions on the screening tool. Gracias por contestar a las preguntas de la evaluación. Based on our interview and the answers to the questions on the screening tool, you're suffering from severe anxiety, moderate depression, and post-traumatic stress disorder, what we call PTSD. En base a nuestra entrevista y esas preguntas, usted está experimentando ansiedad severa, depresión moderada y trastorno de estrés postraumático, lo que llamamos TEPT. Y es por eso que me siento así. Is this why I feel this way? I mean, your symptoms are very common, especially for those who have experienced trauma from violence and sexual assault. Sus síntomas son muy comunes, especialmente para personas que han experimentado trauma por violencia y abuso sexual. None of this is your fault. I mean, I can help you by treating your symptoms. Nada de esto es su culpa. Yo la puedo ayudar tratando sus síntomas. Yo ya no me quiero sentir así. Yo debería estar feliz de estar aquí. I don't want to feel this way anymore. I should be happy that I'm here. Well, I'm going to prescribe some medication to help you sleep. When you don't sleep, it can make your other symptoms worse. Le voy a prescribir medicamentos para ayudarla a dormir. Cuando usted no duerme, todos los síntomas empeoran. I'm also going to prescribe some medication to help with your anxiety and depression and PTSD. También le voy a prescribir medicación para tratar la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Está bien. It's good. Okay. The goal is for the medication to help you fall asleep and stay asleep so you're well rested. La meta de la medicación es ayudarle a dormirse y a permanecer dormida y para que así usted pueda descansar. The other medication will help you relax and feel less sad and scared. La otra medicación le va a ayudar a relajarse y a sentirse menos triste y asustada. Está bien. It's okay. I mean, it may take a couple weeks to feel the full effects, so I'd like to see you back in 2 weeks for a follow-up. Es posible que la medicación tarde 2 semanas o más en hacer su efecto completo, así que me gustaría verla en 2 semanas para una cita de seguimiento. Está bien. Okay. I would also like to refer you to a Spanish-speaking therapist who works with patients who do not have insurance. They do one-on-one and group therapy sessions for free. También me gustaría referirla a una terapista que habla español y que trabaja con pacientes que no tienen seguro. Hacen sesiones individuales y de grupo que son gratuitas. ¿Y eso cómo me va a ayudar? How is that going to help me? Well, my role is to prescribe and manage medications to treat your mental health symptoms. Mi rol es prescribir y manejar la medicación que le ayuda con su salud mental. A therapist provides emotional support and helps you develop skills to cope with your feelings that make you anxious, depressed, and scared. Una terapista le va a dar apoyo emocional y también le va a ayudar a desarrollar habilidades para manejar la ansiedad, la tristeza y los sentimientos de miedo que tiene usted. Ah, ok. Eso está bien porque tengo que esconder mis sentimientos alrededor de mi tía. Entonces me va a hacer bien hablar con alguien que me entienda y que me pueda ayudar. That's good, because I have to hide my feelings around my aunt. So talking to someone that can understand me and gives me support is good.